¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos por acá en un webinar más de Educaréis. Desde la semana pasada anunciamos que seguiríamos hablando sobre la violencia sexual de las niñeces en las escuelas y en las familias. Y tenemos, pues hoy se ha titulado este webinar Lecciones urgentes para prevenir la violencia sexual de las niñeces en las escuelas, una mirada desde la legalidad, y nos acompaña afortunadamente un abogado, Fernando Sánchez Sánchez. Él hará un análisis desde la perspectiva legal. Y bueno, antes de que lo empecemos a escuchar, me gustaría mucho compartir con ustedes su semblanza. Fernando Sánchez Sánchez es originario del estado de Puebla y vecino del municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. Es de profesión abogado, ha desempeñado diferentes cargos públicos y como juez calificador, secretario de estudio y cuenta en juzgado municipal, coordinador jurídico del sistema municipal DIF, director general también en el sistema municipal DIF. Se ha desempeñado como abogado litigante, también es gestor cultural, defensor de derechos humanos y activista. Ha volcado buena parte de su labor profesional y social en la defensa y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo políticas públicas y presentando jurídicamente, representando, perdón, jurídicamente a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Se ha desempeñado como titular de CIPINA a nivel municipal y como enlace de la célula de personas desaparecidas en su municipio. Pues la verdad es que es un abogado joven, pero con una amplia experiencia en su haber, y creo que eso le va a permitir pues darnos más elementos para tener mejores juicios como docentes, como familiares, como personas que también en algún momento pudimos haber sido víctimas y ahora somos adolescentes, jóvenes o adultos. Yo creo que es importante traer esta conversación hacia todos los espacios posibles para que podamos ir previniendo y deteniendo la, la forma en que esto se va generando y se va acrecentando. Pues sin más preámbulo, muchas gracias. Voy a abrir los micrófonos para ti y voy a empezar a compartir. Si quieres, tú me avisas cuando comparta, y si quieres ir saludando a quienes nos ven, nos escuchan, por favor. Claro que sí, maestra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran honor poder estar participando en estos espacios. A mí me gustaría empezar, a lo mejor cambiando un poquito la dinámica. Tuve la oportunidad de ver algunos de sus transmisiones anteriores. Y, maestra, me gustaría primero, a lo mejor, tanto para recordatorio de su auditorio, como de las personas que por mi parte nos están visualizando, que usted nos pudiera comentar un poquito, a lo mejor rápido, sobre usted, sobre esta iniciativa de Educar ACE, para que todos conozcamos de qué va, de qué se trata. Yo he visto que han tocado temas muy relevantes en su página, ya hay muchos webinars o charlas con otros personajes y están trayendo a la mesa temas muy importantes, sí enfocados mucho en el ámbito educativo, pero creo que también son importantes para el grueso de la sociedad y de las familias. Entonces, maestra, cambiamos un poquito de roles. Platíquenos de usted y de su iniciativa, por favor.
Gracias. Mira, yo pertenezco a Género, Ética y Salud Sexual. Asociación Civil es una asociación civil que se genera hace 26 años, 27 años en Nuevo León y que esa iniciativa de crear una asociación civil, pues fue para luchar por los derechos sexuales reproductivos, por las condiciones de salud de personas de la diversidad sexual, por cuestiones de igualdad de género, y siempre con una mirada ética, humana, en ayuda a estas poblaciones y a lo largo del tiempo, ustedes sabrán que México es otro desde hace 27 años para acá, pues las actividades que ha desarrollado han sido diversas, pero siempre apoyando a estas poblaciones. Y actualmente tenemos ya 4 años de haber iniciado el programa Educaréis. Y Educaréis lo que representa es un impulso a construir comunidades de formación docente, comunidades de aprendizaje en torno a la educación integral en sexualidad. Y entonces convocamos cada miércoles a tocar temas de educación integral en sexualidad y para diferentes niveles educativos. Vamos desde educación inicial hasta educación media superior. También en paralelo desarrollamos proyectos de capacitación para docentes, que eso también conlleva pues muchas oportunidades para que maestras, maestros se, se acerquen a este espacio, a Educaréis, y puedan ir formándose y generar como necesidades e inquietudes que tengan, los comunican y nosotras sin propósitos de lucro generamos estas capacitaciones, estos cursos a diferentes niveles educativos, a diferentes escuelas en todo el país. Nuestra meta pues es ir incorporando cada vez más docentes a esta línea de poder trabajar la educación integral en sexualidad, porque ello nos llevará a una sociedad más justa, más igualitaria, libre de violencia, libre de prejuicios y de estigmas. Entonces, bueno, el propósito de educar es ese, poder construir con docentes espacios de aprendizaje. Pues eso sería. Excelente, maestra. Muchas gracias. Para mí es un gusto participar con usted, con su equipo. Sin duda hacen falta estos esfuerzos, estos espacios, son urgentes y qué bueno que salen desde la sociedad civil también. Hay que estar organizados desde todos los frentes. Y bueno, muchas gracias, maestra Claudia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a mi hermano Pique Rivera, que es quien me contactó con usted. Y bueno, voy a tratar de ser muy breve porque sí es un tema importante, pero también es un tema que de repente se aborda mucho, sobre todo para los docentes que nos están viendo. Seguramente ya han recibido muchos cursos, muchas pláticas, muchos talleres sobre este tema y no quisiera ser redundante con lo que seguramente ya muchos han visto, aunque aprovechando que también seguramente nos están viendo personas que no están en el ámbito docente, voy a tratar de dar lo que llamamos como el curso básico para que todos sepamos de qué estamos hablando, tratar de sensibilizar un poquito y después ya me voy a por lo que muchos vinieron, es como la médula del qué hacer, ¿no? Entonces vamos a empezar. Para sensibilizar y entender la problemática, vamos a ver los datos duros sobre el abuso sexual infantil. Es complicado tener datos porque principalmente no están actualizados. No hay mucha información a 2025. Muchas de las encuestas, muchas de las bases de datos tienen datos del 2021, 2024, los más certeros. Y dependiendo de la fuente que consultemos, van a variar mucho las cifras.
pero traté de sacar lo medular a nivel nacional. Entonces tenemos que el Secretariado Ejecutivo de Seguridad del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos marca 12.261 delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en el ámbito sexual. La OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de los Estados, pone a México en el primer lugar mundial de abuso sexual. Eso es un dato súper relevante y súper preocupante. La Secretaría de Salud, en 2022, dice que en los hospitales de México se atendieron a 292,000 personas, adolescentes por temas de violencia sexual. Y por su parte, el CIPINA, el Sistema para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, nos habla que hay 23,000 adolescentes que sufrieron algún tipo de agresión sexual, incluyendo acoso, tocamientos y otro tipo de actos sexuales no consentidos. Por su parte, el Centro para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta del Estado de Puebla, nos dice que 8 de cada 10 agresiones por violencia sexual provienen de parientes o personas conocidas cercanas. Maestra, si me permite la siguiente diapositiva, por favor. Estos son datos duros, son datos relevantes, que sin duda van a tener su margen de error, pero que son importantes porque nos ayudan a dimensionar. Que a veces también eso es lo complicado. Cuando lo vemos en cifras, deshumanizamos y tendemos a desde normalizar hasta minimizar los impactos que tiene este tipo de violencias. Pero bueno, vamos adentrándonos en la materia. ¿Qué es la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes? Lo principal es entender qué es la violencia sexual. ¿De qué estamos hablando en esta materia? Maestra, si me permite la siguiente diapositiva. Aunque parece obvio, hay que recalcarlo para entender de qué estamos hablando. Y muchas disposiciones, muchas legislaciones, mucha literatura le da distintas categorías, distintas definiciones, pero entendamos como de manera muy básica, es que la violencia sexual es todo acto o actividad sexual entre una niña, un niño, un adolescente y una persona que ejerce una posición de poder sobre él. Se puede entender de manera básica que se trata de otro adulto, pero también hay casos donde la violencia sexual se da entre pares, es decir, entre niños, entre niñas y entre adolescentes. Entonces no podemos descartar tampoco ese tipo de violencia. Son figuras de poder, sobre todo, y se hacen sin el consentimiento del niño o de la niña, valiéndose de amenazas, de violencia física, psicológica, o también obteniendo su consentimiento por medio de engaños. Ahora, hay que entender porque vivimos en un país súper machista y de repente es común escuchar comentarios muy funables, pero que sí se escuchan, donde nos dicen que los niños seducen o que los niños quieren. Esto es totalmente falso. Hay mucha literatura y muchos estudios científicos que establecen que los niños, niñas y adolescentes son incapaces de resistir, es decir, si bien son sujetos de derechos, su capacidad cognitiva, su desarrollo emocional y mental no les permite resistirse en esos estadios. Entonces, debemos entender que todo tipo de agresión sexual o de acto sexual que comete una persona adulta o una figura de poder con un niño, niña o adolescente, siempre va a llevar la connotación de violencia. No puede existir el consentimiento por parte de la niña y el niño. Estos ya son criterios, inclusive en nuestro país, que la Suprema Corte de Justicia ha adoptado. Y aunque ya debería estar erradicado, hay que erradicar este tipo de creencias. Aún persisten en muchos espacios, incluso en muchos espacios públicos, aún hay personas que sostienen estos prejuicios. Bueno, hay que irlos combatiendo. Jamás un niño o una niña va a tener la capacidad de consentir un acto sexual en su persona. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, maestra. Entonces hay que tener bien claro esto, ¿no? Toda cuestión sexual es una connotación de violencia cuando se trata de niñas, niños o adolescentes. Hay muchos tipos de violencias, muchas formas de la violencia sexual. Los más comunes o los más fáciles de entender, podemos hablar de tocamientos, de caricias, hablar con un lenguaje inadecuado para el nivel de desarrollo de niñas, niños o adolescentes, que implican connotaciones sexuales, inclusive producir, poseer o compartir imágenes, películas. Yo agregaría también textos
que tengan contenido pornográfico en el que participen niñas o niños. De repente también surgen temas, por ejemplo, existen películas que se proyectaron en cines que tocan estos temas, ¿no? Muy famosa la película de Lolita y muchas otras, ¿no? Y bueno, entendamos que como sociedad hemos ido evolucionando. Entonces, lo que en algún momento pudo contener materiales considerados artísticos, si bien no los vamos a hacer como que no existieron y los vamos a enterrar, pero sí hay que entenderlos desde una nueva óptica, ¿no? Y muchas veces estas películas o estas obras, incluso literarias, si bien tienen relevancia dentro de su propio ramo, que es el arte, pero no hay que dejar de verlas con un ojo crítico ahora en la actualidad. Entonces, no vamos a hacer que no existieron, pero sí hay que redimensionarlas y resignificarlas. También el hecho de la masturbación ante un niño o una niña, forzar a que la niña o el niño se masturbe, también es un acto de violencia sexual. Lo ejemplifico porque aunque pudiera parecer muy obvio, la verdad es que cuando nos encontramos frente a un caso de violencia sexual, ahí es cuando vienen las dudas, ahí es cuando vienen las preguntas, ahí es cuando las personas, por no tener bien definidos los conceptos, muchas veces no actúan. Que muchas veces tiene que ver el miedo, el prejuicio, el miedo a las represalias inclusive. Pero bueno, hay que dejar claro qué es la violencia sexual, cómo se expresa y entender que estos ejemplos que estoy poniendo son solo algunos. Puede haber muchas otras configuraciones que no estamos abordando en este momento, pero ojo, ante toda duda hay que preguntar a un especialista. No hay que quedarse con la duda. Siempre preguntarle a alguien capacitado, marcar al 911 o consultar alguna de las dependencias y si me lo permiten esto y al final voy a proporcionar mis datos por si alguien quiere alguna asesoría de manera más particular, bueno, con todo gusto pues vamos a estar para atenderles, aunque existe un enorme directorio de instituciones públicas que pueden brindar asesoría e información y más adelante se los voy a proporcionar también. Pasamos de diapositiva, por favor, maestra. Ahora, hay algo bien interesante. Normalmente, cuando se trata de violencia sexual en contra de niñas, niños, adolescentes, tendemos a pensar que los generadores de la violencia son el lobo del cuento, que son el otro, que son el extraño, que son aquel ser maligno que se oculta tras las sombras. Y pensamos que eso no ocurre en nuestras casas, que no ocurre en nuestras comunidades, y depositamos el miedo y la culpa en otro, en este concepto, en este ser abstracto que no conocemos, que no vemos, pero que debe estar ahí acechando. Y eso es un mito. Si vamos a las estadísticas, los agresores sexuales, por estadística, los que más agreden a niñas, niños, adolescentes en el ámbito sexual, tristemente y pues sí, gravosamente, pues son los padres, son los padrastros. En segundo lugar, tenemos a primos, tíos, hermanos y abuelos. En tercer lugar, conocidos sin parentesco. Ese sí podríamos decir que es el lobo, el extraño que se echa en las sombras. Y también la pareja. Cuando hablamos de adolescentes, sobre todo, también los novios son los que presentan estos mayores índices de agresión. Pero básicamente podemos decir que la mayor cantidad de agresores están dentro de las familias y en los entornos cercanos. Entonces es un tema que debe alarmarnos, que debe preocuparnos, ponernos a la acción. Ahora, ¿dónde son los entornos donde ocurre la violencia? Si bien existen en todas partes, según las estadísticas, donde más ocurre la violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, es en la vivienda, es en nuestros hogares, es dentro de nuestras casas. El segundo lugar, y aquí ojo porque va a variar de acuerdo a la fuente y también va a depender del sexo, curiosamente. Por ejemplo, a las mujeres o a las niñas y adolescentes mujeres reciben más violencia de tipo sexual en la vía pública, pero curiosamente los hombres, niños y adolescentes hombres, son los que menos agresiones viven en la vía pública. Y se invierte igual en la siguiente clasificación. Dentro de las escuelas es donde también las niñas y adolescentes mujeres sufren más violencia sexual y donde los niños la sufren, perdón, donde las niñas la sufren menos y donde los niños la sufren más. Pero lo que hay que entender es que la violencia sexual puede darse en cualquier entorno donde nos encontremos, pero sobre todo
dentro de nuestros hogares, en la vía pública y en las escuelas. Pasamos de diapositiva, por favor, maestra. Ahora, les repito, esto puede variar, no es una regla. O sea, podemos encontrarnos casos particulares. También hay que entender que cada caso que abordemos va a ser un caso específico que no necesariamente va a responder a las estadísticas. O sea, hay que tener la mente abierta y estar atentos y alertas. Ahora, esto es como el curso súper básico que todos los que reciban una capacitación en violencia sexual infantil se los van a decir. Básicamente esas son las claves. Ahora, los impactos de la violencia, eso es muy importante también, porque justo el impacto que tiene la violencia sexual en niñas, niños y adolescentes, pero también las señales que nos van a ayudar a reconocerlos, pues están de la mano. Son lo mismo prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un niño, niña o adolescente? Y abro un paréntesis rapidísimo. ¿Por qué repito mucho niña, niño y adolescente? Y quizás la mayoría no lo sabemos, pero cuando decimos menores de edad, porque muchas veces utilizamos el término, aún en las legislaciones, aún en los procedimientos jurídicos, el término menores de edad es peyorativo, es despectivo y es discriminatorio. Tanto la Suprema Corte de Justicia como la Comisión de los Derechos de Niños, del Niño han establecido que el utilizar el término menores de edad genera una situación de discriminación y de poner como a los niños y a las niñas en una subcategoría, como si no se les considerara seres humanos completos. Entonces son criterios que se tienen que ir superando y aunque pareciera que es algo irrisible o algo mínimo, es muy importante porque lo que se nombra es lo que existe y cómo lo nombramos es cómo lo vamos a interpretar y cómo lo vamos a abordar desde distintas disciplinas y ante distintas problemáticas. Entonces por eso hay que entender que los niños, niñas y adolescentes son hoy por hoy y afortunadamente sujetos de derecho. Es decir, se les debe considerar como seres humanos, personas integrales, no como personas faltos de algo que les falta crecer, que les falta desarrollarse. Ya tienen todos los derechos que tenemos todas las personas. Si bien hay ciertas características que por su grado de desarrollo van a necesitar de personas adultas que les ayuden a ejercer sus derechos, no por eso no tienen esos derechos, no por eso no se les debe reconocer como sujetos plenos de derecho. Cierro paréntesis. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en niñas, niños, adolescentes víctimas de violencia sexual? Vamos a encontrar montonal de cosas, montonal de cosas. Sobre todo afectaciones emocionales y psicológicas que van a derivar desde temas de depresión, estrés, ansiedad, hasta trastornos psiquiátricos en distintas fases. También vamos a encontrar temas físicos, como por ejemplo lesiones, desde moretones, mayugaduras, desnutrición, problemas alimentarios desde la desnutrición a lo contrario, inclusive que coman en exceso o que tengan conductas alimenticias riesgosas como la bulimia o la anorexia. Vamos a encontrar también que sufren de dolores o malestares en sus partes íntimas, hablando del pene, la vagina y el ano. Pueden tener lesiones, laceraciones, hemorragias, y pueden hablar inclusive de manera espontánea y libre de lo que están viviendo. En algunos otros casos se van a retraer. Vamos a poder encontrar temas de también infecciones de transmisión sexual, eso es una alerta clarísima, y obviamente el embarazo, ¿no? Eso es por mencionar algunas. Hay mucha literatura, si ustedes se meten al Google, o incluso al Facebook, ponen en el buscador violencia sexual infantil, cómo reconocerla, o síntomas, o rasgos, les van a salir infinidad de temas que ustedes pueden observar, que también hay que tener cuidado, porque a veces podemos confundir, ver cosas donde no las hay o no identificarlo porque decimos, ah, no falta este. Pero cada caso es particular. No todos los niños van a tener todos los síntomas ni todos los rasgos. Les pueden faltar varios, pueden tener más de uno. Entonces, lo importante es identificar esos patrones, estas alertas que nos pueden dar señales de lo que está pasando, hasta los comentarios más, de repente hasta más random, dijeran los adolescentes,
Voy a poner un ejemplo que utilizo mucho. Por ejemplo, en México tenemos la mala costumbre de mencionar las partes sexuales, los órganos reproductivos, con eufemismos o les cambiamos el nombre, por ejemplo. Un caso, una niña le dice a su maestra que su tío le come la galleta o le toca la galleta. Eso pareciera lo más natural, lo más inocente, lo más insignificante a lo mejor, pero lo que después descubrimos es que el tío abusaba de la sobrina, de la niña que iba al kinder, pero en la familia tenían la mala costumbre de que a la vagina de la niña la nombraban galleta. Entonces, ya rememorando, pues desde el principio el maestro, la maestra, perdón, que atendía a esta niña, pues ella, sin saberlo, ya sabía lo que la niña estaba viviendo, porque la niña le había dicho con sus palabras y su lenguaje lo que le estaba pasando. Solo que como la vagina le cambiaron el nombre al de galleta, pues no lo pude identificar claramente. Entonces creo que algo importantísimo y que todos en nuestras escuelas y en nuestros espacios tenemos que ir cambiando es eso, llamar a los órganos reproductivos, a los genitales por sus nombres, ¿no? Que no tienen nada de malo ni nada de grosero. Entonces, pero esos pequeños detalles que tenemos que estar alertas, que nos pueden dar todas las señales, pueden estar enmascarados por el lenguaje, por nuestra cultura, por nuestras fallas y deficiencias como familia, ¿no? Como ciudadanos, no sé. Pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Que nos puede ayudar a entender sobre las señales. Ahora, los impactos de la violencia sexual son tremendos, ¿no? No van a impactar únicamente de manera temporal, es decir, sucede la agresión sexual y a la niña o al niño o al adolescente le va a afectar por X número de meses, no. Estas afectaciones pueden resultar en una afectación a lo largo de todo su proyecto de vida. Entonces, la violencia sexual es una de las violencias más graves, más perniciosas que puede tener una persona. Y entendiendo que la infancia y la adolescencia, pues es esa etapa en la que nos vamos formando, en la que se van arraigando ciertos patrones de conducta. Entonces, una agresión sexual va a afectar de por vida a niñas, niños y adolescentes cuando ya sean también personas adultas. También deviene esta importancia de la salud mental y de ir reconociendo y entendiendo la violencia sexual y cómo se comporta. Porque muchos de los problemas sociales, sobre todo en el ámbito penal, penitenciario o de política criminal, pues tienen enraizado su génesis en toda esta violencia infantil y adolescente que viven este sector de la población. Este, para profundizar en estos temas, al final les tengo unas bibliografías que pueden consultar, pero la verdad es que lo googleas en internet y sale, ¿no? Obviamente hay que buscar fuentes pues que sean profesionales, que sean serias, ¿no? Hay un montón, hay UNICEF, está CIPINA, está Nacional, está Secretaría de las Mujeres, Save the Children, hay un buen de instancias que tienen información confiable y muy valiosa. Y tres, hay que actuar siempre, nunca hay que minimizar nada, sobre todo en temas de infancia y adolescencias, ante el más mínimo sospecha hay que actuar. Y no con eso digo que vamos a ir a golpear a nadie, ni vamos a ir inmediatamente a denunciar a fiscalía sin nada. El actuar puede ser el preguntarle a alguien. Mejor yo estoy viviendo una situación con mi alumno, estoy viendo que tiene ciertas conductas que me están preocupando, hay que platicar con algún otro docente o hablar a las instancias especializadas. Pero no hay que dejar pasar las cosas porque podemos ser la diferencia entre, pues sí, la vida, la muerte, la seguridad, la libertad de niñas, niños y adolescentes. Maestra, ¿me pasa la otra diapositiva, por favor? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, primero, hay un montón de cosas que podemos hacer, pero lo más sencillo por donde podemos empezar, primero es informarnos, estudiar, leer, y después nos vamos ya las manos a la obra, prevención y atención, que sobre todo en el ámbito educativo es a lo que nomás nos tenemos que abocar.
Hay más cuestiones que la legislación, los protocolos, prevén, ¿no? Que ya viene la sanción, la reparación, la erradicación, etcétera. Pero en este ámbito que nos ocupa, nos vamos a centrar en la prevención y en la atención. Prevención hay un montón de instancias a las que pueden ustedes acudir para que les lleven pláticas, les lleven talleres, les lleven cursos, diplomados, teatro guiñón, lo que se les ocurra. Ustedes también pueden tener sus propios materiales. De entrada está el DIF. Pueden acudir a los sistemas municipales DIF, a los sistemas estatales DIF. Pueden acudir a la Secretaría de las Mujeres. Aquí en Puebla antes era la Secretaría de Igualdad Sustantiva. También tienen muchas acciones. Pueden acudir al Centro de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Puebla o sus homólogos estatales, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En fin, hay muchas instancias que hacen prevención. Entonces, la prevención en las escuelas tiene que ir enfocada principalmente a niñas y niños. Los niños y niñas y adolescentes, más adelante lo voy a profundizar, pero son una población considerada vulnerable por muchos motivos, y eso lo voy a ampliar más adelante, pero es importante que niñas, niños y adolescentes sepan sus derechos, sepan límites, sepan nombrar cómo son las cosas, cómo se llaman las cosas, sepan qué hacer y a dónde acudir cuando sean víctimas de violencia. Entonces, prevención con niñas, niños y adolescentes. Prevención con docentes, personal administrativo, conserjes y padres de familia. Yo creo que esa es la misión más complicada, porque convocas a junta o convocas a un taller y pues llegan bien poquitos y llega mayormente los que sí se preocupan y se ocupan de sus hijos. Pero los niños que en los que vemos los problemas, sus papás son los que faltan, ¿no? O sea, viene un reto bien importante. Ahí sí no tengo cómo ayudarlos, pero hay que buscar todas las estrategias posibles. Más adelante les platico algunas que nosotros implementamos en mi ámbito cuando me tocó a mí ser servidor público. Y la atención. La atención es una de las cosas que más nos adolecen, que más nos hace falta trabajar en ello. La atención en el ámbito público es cómo atiendes a una persona, en este caso una niña, un niño o un adolescente, que o ya sabes o que sospechas que está siendo víctima de violencia sexual. Y la atención se va a distinguir en cada servidor público, va a ser diferente su nivel de atención. Pero es importante conocer qué hace cada servidor público dentro de todo este engranaje, o qué debería hacer al menos. Como maestros, creo que son una parte importantísima porque ustedes sobre todo van a ayudar a hacer la detección. Y la detección la van a hacer de miles de formas. Desde porque el niño te lo dice así a rajatabla, o porque estás identificando alguno de los síntomas o rasgos conductuales o sintomatología física que te está poniendo en alerta, o porque hay un señalamiento. Y puede haber miles de formas, miles, un dibujo, puede ser un dibujo, puede ser una manualidad que el niño hizo, o un no hacer también, ¿no? Si de repente hay niños que no controlan esfínteres, también puede ser un síntoma. No digo que a fuerza lo sea, pero hay que estar alertas. Entonces, como maestros, vamos a tener este contacto día a día con niñas, niños, adolescentes, y de ahí, pues nosotros vamos a hacer ese filtro. De ahí hay un montón de protocolos, y lo ideal es leanse sus protocolos, por favor, profesores y profesoras. Tienen que leérselos de principio a fin. Hay manuales de cómo hacer esta canalización, ¿no? Y básicamente es lo que los maestros van a hacer la detección y la canalización o la información a su superior, a las redes de apoyo de los niños, que hay que tener mucho ojo. Por ejemplo, yo, en mi actividad profesional como servidor público, te encuentras con miles de escenarios. Te vas a encontrar con el escenario en el que la familia es muy omisa y tú los citas y no llegan, ¿no? O también te vas a encontrar con que la familia
encubre la situación, la minimiza y va a querer ocultarlo, va a querer que no se hable del tema, va a justificar. Y también nos vamos a encontrar con la familia que genuinamente se preocupa. Y uno va a checar la reacción, ahí eso te lo va a dar realmente, sí la técnica, hay manuales, hay referencias bibliográficas que te ayudan a determinar. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo mucho. Son dos libros que hacen como pareja, que esos los editó la Procuraduría de Protección de Niñas y Adolescentes federal. Luego se lo paso, maestra, para que a lo mejor en los comentarios los podamos poner, porque si no lo puse en la bibliografía. Pero justo trae como este material que te va a ayudar a identificar la reacción de las redes de apoyo. Redes de apoyo pueden ser la familia. De entrada son la familia del niño, niño, adolescente víctima. Y el entender sus reacciones e interpretarlas te va a ayudar a poder conducir la canalización, ¿sí? Pero también para asegurarnos un seguimiento, tenemos que dar parte a las autoridades competentes, que dependiendo tu estado, puede ser directamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Hay estados donde hay procuradurías municipales. En Puebla no tenemos procuradurías municipales, solo hay una estatal que no se da abasto, por cierto. Y tenemos los sistemas municipales DIF. Tú como docente también tienes que tener en cuenta, y eso no viene en ningún manual, pero uno se da cuenta qué tan activo o qué tan eficaz son tus instancias locales, sobre todo en el ámbito municipal. Más o menos uno se da la idea de qué tan bien o qué tan mal trabajan. Y eso es algo que uno tiene que ir identificando. Hay que hacer la tarea, por supuesto. Hay que tener un directorio de instancias, así como tenemos el directorio de los bomberos, de la ambulancia, del hospital. Y si no lo tienen, háganlo. Tenemos que tener un directorio de instancias que nos van a ayudar en estos temas. Entonces, pues identificar en nuestro municipio, sobre todo, dónde está nuestra escuela, está en un municipio. En ese municipio, ¿en qué instancias puede acudir? Y si hay que descartarlas, si sabemos que en nuestro municipio nuestras instancias no funcionan, pues hay que buscar otras. Pueden ser otras a nivel municipal. Por ejemplo, muchas veces están instancias de la mujer, están las unidad de atención inmediata y víctimas de violencia de género, que esas normalmente están a cargo de Ciudad Pública. En algunas hay delegaciones de la Comisión de Derechos Humanos, y así hay que identificar y hacer un mapeo de qué instancias tenemos a la mano. Y a veces los municipios son pueblotes, todos nos conocemos. Tú sabes si el que está en el DIF le echa ganas, a lo mejor no, pero el que está en la instancia de la mujer sí es apasionado y sí se preocupa y se ocupa. Entonces hay que acudir con esas personas. Hay que tener nuestro directorio y mapearlos más o menos qué tal andan, ¿no? Porque también viene otro tema, que el cambio de administración nos pega bastante, porque cuando hay un cambio de administración, cambian al personal y entra personal nuevo, pues obviamente va a pasar por una curva de aprendizaje. En el mejor de los casos ya trae experiencia, pero si no, pues también eso hay que mapearlo, ¿no? Y aparte también vienen los cambios de gobierno estatales, que si yo se los pongo de ejemplo, ¿no? Yo tenía una amiga en la Secretaría de Igualdad Sustantiva buenísima para estos casos, y ya no está, ¿no? Porque hubo un cambio de gobierno estatal y pues ya la corrieron, ya no trabaja ahí, y pues yo ya no podría recomendar a esa instancia porque ya no conozco a nadie, ¿no? Pero y a lo mejor hay gente buena, solamente no la conozco. Pero esa labor, ese mapeo, ese ojo regional que tenemos que tener es parte de la chamba. Es parte, a lo mejor, no de nuestras atribuciones como funcionarios públicos, como docentes, pero sí como personas ocupadas en estos temas. Entonces, sí hay que tenerlo en cuenta porque eso va a servir mucho, puede marcar mucho la diferencia, porque como maestros, docentes, sí tenemos limitado nuestro ámbito de acción. O sea, sí tenemos una parte fundamental, podemos hacer mucho, pero también hay que tener en cuenta que no podemos hacer ciertas cosas porque podemos incurrir en delitos, ¿no? Usurpación de funciones o al querer hacer cosas buenas terminamos haciendo cosas malas. Y después voy a ir un poquito más para allá. Ahora, algo que tenemos que ver también en la atención es aguas con la revictimización. La revictimización es cuando un niño, niña o adolescente que ha sido víctima de algún tipo de violencia, se la recordamos así de sencillo y simple.
¿no? Si le decimos, digamos un ejemplo, que una niña de manera espontánea y libre te dice, ¿sabes qué? Mi tío me hace esto en las noches. Perdón, déjame un sorbito. Y tú le preguntas, ¿y cómo te lo hace? ¿Y a qué horas? ¿Y de qué manera? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y tú qué hiciste? Eso es revictimizar. No tenemos el perfil, no tenemos la capacitación para intervenir a una niña, niño, adolescente en eso. Hay que escuchar, claro que sí, hasta donde el niño nos diga soy, no hay que preguntar. Ya que nos dijo, canalizamos. Y ya habrá una persona experta en el tema, que normalmente va a ser una psicóloga o un psicólogo, y experto en el tema, no cualquiera. O sea, tiene que tener una capacitación específica y muchas veces una acreditación o certificación. Entonces hay que tener cuidado con muchas cosas, ¿no? Es lo que les digo, a veces queriendo hacer cosas buenas, tú quieres escuchar activamente y quieres tener todos los detalles para ayudar bien al niño, no, ojo, hasta donde el niño nos diga libre y espontáneamente es válido. Más allá de eso, estamos revictimizando y al otro hasta nos arman una carpeta de investigación a nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, saber hacer las cosas. Preguntar, siempre preguntar a alguien experto en el tema. Maestra, ¿me permite la siguiente diapositiva, por favor? Pero hay manuales, hay un montón de protocolos y manuales que nos van a enseñar y nos van a decir qué podemos hacer en estos casos. Bueno, en la siguiente diapositiva ya vimos los impactos, ya vimos la atención y la prevención. Aquí viene lo bueno también. Vamos a ver también el tema de dónde viene la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes. Porque para atender la violencia, para entenderla y atenderla, tenemos que saber su origen, saber qué es más allá de cualquier definición. Y primero voy a poner el punto del adultocentrismo, y esto es muy importante. Ya se los comentaba a lo largo de esta charla, que hay una gran tendencia, abrumadoramente enorme todavía en estos días, de ver a los niños no como personas, sino como personitas, que no están completos, que no entienden, que aún les falta, que aún no están al nivel de nosotros los adultos. Y eso en algunos otros seres humanos está más marcado. Y ven a los niños, a las niñas y a los adolescentes no como personas, sino como otra cosa. Y ese hecho ya los pone en una gran vulneración. Eso abre la puerta a que puedan cometerse atrocidades. El no darles la calidad de seres humanos completos. O sea, desde ahí es un tema filosófico, inclusive, sociológico, antropológico. Cómo los nombramos significa cómo los tratamos. Entonces, si vemos a los niños desde una óptica adultocentrista, los vamos a violentar y una vez violentados no los vamos a poder ayudar. Entonces hay que quitarnos esas gafas adultocéntricas que nos impiden ver a los niños como sujetos de derecho. Y prácticas bien comunes como cuando los adultos hablan, los niños callan, ¿no? Y que nos va a costar un montón de trabajo cambiar eso. Pero desde ahí se gesta, desde ahí viene el germen donde se cuece la violencia sexual más atroz en contra de niñas, niños y adolescentes. No solo la sexual, todo tipo de violencia, ¿no? El homicidio incluso. Entonces se comete violencia, sobre todo sexual, en contra de niñas, niños y adolescentes porque no se les considera sujetos de derecho, porque la persona que abusó del niño consideró que ese niño no tenía la calidad de persona con derechos que debían ser respetados. Y aunque podemos pensar que esa persona es un monstruo, con esas personas viajamos en el transporte público a diario. Con esa persona estamos en la fila del súper o de la tienda. Con esa persona nos encontramos a la salida de las escuelas. Con esas personas podemos estar trabajando. Son personas que están con nosotros. Y no digo que todos seamos agresores, pero sí todos, eso hay que reconocerlo, tenemos una óptica adultocéntrica. En mayor medida unos, en menor otros.
pero es algo que tenemos que trabajar como sociedad, como familia, ir cambiando todos esos patrones de conducta, esas formas de ver a las infancias y a las adolescencias, y que nos va a costar mucho trabajo y nos va a costar mucho tiempo, pero hay que empezar. Ya se ha avanzado mucho. La ley ha reconocido ya a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Hay que hacerlo como familias. Anteriormente, el Estado no protegía a los niños, niñas y adolescentes. Para el Estado, lo que ocurría al interior del domicilio no le importaba. Y como en el derecho romano. Y es terrible porque nuestra legislación mexicana, como muchas legislaciones latinoamericanas, pues abrevan del derecho romano. Y el pater familias, el padre de familia, tenía el uso, el disfrute y la capacidad de goce, pero también de destrucción. El pater familias romano podía disponer de la vida y de la existencia de sus propiedades, y entre sus propiedades estaba su mujer y estaban sus hijos. El pater familias cometía homicidio en contra de su mujer y sus hijos, pues era su propiedad, podía ser. Entonces, si seguimos arrastrando en mayor o menor medida todos estas reminiscencias de pensamiento, de ahí podemos entender cómo es que empieza a brevar la violencia en contra de infancias y adolescencias. Entonces hay que ir erradicando el adultocentrismo. Yo lo veo en mi práctica jurídica muchas veces, ¿no? Y a veces cuando hay temas de separaciones y se están peleando la custodia o piden alimentos para niños y niñas, es normal pensar, y seguramente muchos de los que me están viendo lo pensarán, pues es que si el papá no da para los gastos del niño, pues que no lo vea. Es una visión adultocéntrica, porque en ninguna legislación dice que los padres tenemos el derecho de ver a nuestros hijos. Es al revés. Son los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a convivir con toda su familia, entendiendo papás y mamás. Entonces, viéndolo desde una óptica de infancia y adolescencia, el derecho es de los niños, el derecho a convivir con las familias de los niños. Y como adultos no podemos condicionarlos, a menos que sea para protegerlos. Pero esta óptica adultocéntrica está en todo. Y desde ahí tenemos que hacer una autocrítica, porque desde ahí vamos a empezar a desmantelar este sistema de opresión, que también tiene como víctimas a niñas, niños y adolescentes. Y eso me lleva a otro sistema de opresión, que es el sistema patriarcal. Vivimos sí o sí, queramos o no nos guste y estemos en contra del progresismo o de lo que han llamado woke últimamente, pero el sistema patriarcal, el sistema machista existe y controla y rige todas las dinámicas sociales en las que nos movemos. Entonces también el patriarcado juega un papel importantísimo en la generación de la violencia sistemática en contra de mujeres, de niñas y de adolescentes. También tenemos que ir desmantelando estos roles de género, tenemos que ir trabajando toda esta violencia machista y hay muchos temas en boga, ¿no? De repente se me ocurrió este tema que está muy famoso ahorita, el del chicharito. Pues ahorita ya me invitaron a un programa dentro de 15 días para hablar de eso, pero sí o sí es una tarea urgente combatir al patriarcado, combatir la violencia de género. Este, También eso nos va a ayudar a entender cómo se configura la violencia en contra de infancias y adolescentes y que es primordial combatirla para ir combatiendo toda esta violencia. Y esto yo sé que les va a incomodar a muchas personas porque hablar de patriarcado, de machismo, de repente en espacios públicos e institucionales, ¿cómo pega? Pega bastante y pega fuerte, porque nos incomoda, porque como hombres y como mujeres y como un todo de una sociedad, todos fuimos socializados en este sistema. Entonces nos va a confrontar, nos va a pegar y por eso se vuelve incómodo. Ahora, el sistema capitalista, también el sistema capitalista es una forma de opresión y que va a tener entre sus víctimas a niñas, niños y adolescentes por muchas cuestiones, porque en el sistema capitalista todo es un lucro y se cosifica a la mujer y se cosifica también a las niñas y adolescentes, porque toda la industria del entretenimiento y del consumo se centra en la cosificación de los cuerpos.
de verlos como mercancías de intercambio y no como seres humanos, sujetos de derecho. Entonces, si no entendemos que la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes tiene su génesis en el sistema en el que se configuran las dinámicas sociales y de producción, los esfuerzos que hagamos van a ser únicamente para combatir los síntomas y nunca para combatir la raíz de las violencias. Que claro, no solo vamos a estar combatiendo la violencia sexual en contra de niños y adolescentes, sino muchas otras formas de violencia y de opresión que toda la sociedad vivimos. Creo que este es un tema que definitivamente tendría que ser más amplio, tendríamos que abordarlo con más personas y hacer un debate más grande, ojalá se haga, pero mucho tiene que ver también en esto. Maestro, pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Espero haber sido claro. Traté la verdad de no profundizar porque creo que son temas que sí dan para meterse en mucho y no es el objeto de este espacio en este momento al menos, pero también no quiero como tardarme más de la cuenta, ¿no? No ser tan aburrido. Ahora, vamos al punto medular. ¿Qué hacer desde las comunidades escolares? Esto es muy importante, porque no se trata qué hacer desde el aula o como docentes, sino yo creo que esto tiene que ser integral y más amplio, hay que hacerlo como comunidades escolares. ¿Y quiénes componen las comunidades escolares? Claro, los docentes, el personal administrativo, pero también las familias. Y en las familias estamos todos, todo el mundo está en las familias. Entonces, hay mucho que hacer. Hay un montón de protocolos. Cada institución tiene sus protocolos, manuales, reglas de procedimiento. Están las legislaciones de los estados, las federales, tratados internacionales. Y hay un montón de buenas intenciones y de documentos bien bonitos que nos van a decir pues, que hay que cuidar a los chamacos y a las chamacas. Pero ¿qué pasa en la realidad? En la realidad, cuando te encuentras con un tema y lo tienes en tus manos, y ya te llegó un niño y una niña víctima de violencia sexual, y ahí sí se nos cierra el mundo. Y ahí ya queremos leer los manuales en 5 minutos. Y sí hay que leerlos, son bien útiles, nos van a ayudar a entender un montón de cosas. Lo más básico, las tablas en las que nos vamos a parar. Y para entender las contradicciones del sistema, porque ya que estamos ahí con el problema en las manos, con la víctima, nos vamos a dar cuenta que pese a toda la legislación y las buenas intenciones, híjoles, te van a dejar solito. Porque en mi práctica, cuando yo fui director del DIF y más antes cuando fui coordinador jurídico del DIF, cada vez que yo tenía un caso de violencia, tuve muchos, por cierto, creo que puedo sonar presuntuoso, pero tuve un montón de casos que atendimos. Y las más de las veces, si no es que todas, me tocó litigar contra la Fiscalía, litigar contra el sistema estatal DIF, litigar contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y hasta echarme ramos con los directores de seguridad pública que no nos querían ayudar. Entonces, ¿qué vamos a encontrarnos? Con un montón de funcionarios públicos indolentes, insensibles, ignorantes, que no quieren hacer su chamba y hay que obligarlos. Hay que obligar al sistema a que trabaje. Creo que estamos en una época en la que hoy por hoy la defensa de niñas y niños está en las manos de personas de verdad interesadas, con vocación, porque el sistema aún no alcanza ese grado de maduración donde por default o por de oficio se atiendan los casos. Si no hay alguien que esté de verdad dispuesto a alzar la voz, los niños se quedan en indefensión. Creo que estamos tristemente en esa época, al menos en Puebla. Ojalá en otros estados sea diferente. Pero en mi experiencia, la protección de niñas, niños y adolescentes está en las manos de gente que sí quiere trabajar. Y si no hay esa gente, quedan en indefensión los niños y las niñas, porque nuestros procedimientos aún no dan para operar solos. Una vez una directora sí, secretaria de Igualdad Sustantiva, en una capacitación dijo eso, que teníamos que generar mecanismos a prueba de tontos.
que sin importar quién estuviera en la institución o en la dependencia, al activar esos protocolos se garantizara la protección de niñas, niños y adolescentes. Aún no llegamos a ese tema. A mí me tocó entrar con niños en brazos a las puertas de las fiscalías y echarme un round con los ministerios públicos porque no querían atender ese caso. O llegar a hospitales con niños que habían sufrido violaciones por penetración, lesionados, y no querían activar la norma 046. La norma 046 se la tienen que leer, la tienen que conocer sí o sí. Si te leen en el Google, norma 046. Y esa norma, dentro de muchas cuestiones, establece el tema de un procedimiento médico que se aplica a niñas y niños víctimas de violación, que va desde la administración de anticonceptivos de emergencia, retrovirales, y obviamente toda la cuestión pues de ver el tema de las lesiones que presentan. Y había de todo. Había veces que llegaba con los niños al hospital y no me querían atender porque no estaba la mamá ahí. Y a veces la mamá no estaba porque la mamá encubría al agresor. O no había algún familiar directo. Y a veces cuando estaba el familiar directo, me querían a mí o querían a mi personal ahí también. Entonces a veces era cuestión de cumplirle sus caprichos, ¿no? O había veces que estaba yo, estaba mi personal, estaban los familiares, entrábamos para que se administrara el procedimiento, decían no hasta que esté la denuncia. Aquí la canción. Y te ibas a la fiscalía y había 6 personas que iban a denunciar antes. Y entonces se vuelve una burocracia tremenda. O no hay retrovirales. Me tocó un caso donde mi equipo, yo tuve un equipo fantástico, le mando un abrazo a mi amiga Leslie Vilches, como pocas personas apasionadas por la defensa de las infancias. Y ella anduvo dando vueltas en hospitales, estuvo aquí en el Hospital General de Izúcar, se fue al de Atlisco, creo que se fue al de Cholula, terminó en un hospital del niño poblano. Y no había retrovirales en todos los municipios a los que fuimos donde había hospitales. Entonces, de verdad que sí es triste porque si no hay gente comprometida, no se mueve el sistema. Entonces necesitamos gente convencida de hacer esto. Bueno, aunque esto que les estoy platicando ya no les toca tanto a ustedes como a esos profesores, los pongo como ejemplo, porque sí lo van a necesitar. Sí van a necesitar la voluntad de luchar por los niños y las niñas, porque el sistema solito todavía no se mueve. Entonces, hay muchos temas, se van a encontrar con la realidad, vaya. Y yo creo que de eso se trata, porque a mí como experiencia personal, cuando yo entré al sistema municipal, pues lo cierto es que entré sin saber realmente a qué me iba yo a enfrentar. Afortunadamente me gusta leer y soy bien ñoño, pero algo que me ayudó bastante y que fueron pocos, porque yo no tenía a quién preguntarle. Poco a poco fue encontrando personas que bien o mal al menos me daban apoyo moral. Pero yo creo que eso nos puede fortalecer mucho, generar una comunidad de personas de verdad preocupadas y ocupadas. Yo cuando formé mi equipo tuve la fortuna de contar con el apoyo en su momento de algunos actores políticos, sociales, funcionarios, que me permitieron diseñar un equipo propio y trabajamos súper bien. Y coincidimos las personas con la vocación de ayudar a las infancias. Tuve suerte. Pero más allá de la suerte podemos hacerlo. Podemos generar una comunidad de personas preocupadas y ocupadas. Yo me apunto, cuenten conmigo. Sería interesante que fuera multidisciplinario, que de repente hubiera algún médico, alguna médica, psicólogos, crimis, enfermeras, todo tipo, ¿no? Todos abonan. Los maestros, por supuesto. Y, ¿por qué no? Que sirva este espacio como ese detonante para que la comunidad que ya gira en torno de este proyecto de la maestra Claudia, podamos generar un equipo de trabajo que nos permita orientar y asesorar a otras personas que de verdad quieren hacer un cambio, que sirva como semillita. ¿Qué les parece? A ver qué le parece, maestro. Usted me va diciendo, ¿eh? Si armamos algo así como
como un nodo, como un grupito que puede entrarle a ayudar a todos los niños y niñas y a los maestros que enfrentan este tipo de situaciones. Ya no soy funcionario, la verdad es que ya me gusta mucho cobrar por lo que hago, pero si de verdad hay voluntad de organizarse, yo le entro, ¿eh? Cuenten conmigo. Hay grandes retos, ya mencioné los retos, hay grandes deficiencias, muchas grandes deficiencias, pero otra vez viene la pregunta, ¿pero qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hay que organizarnos, hay que capacitarnos, hay que estudiar, hay que preguntar, hay que enfrentar y pues a veces hay que arriesgar un poquito. Híjoles, no quisiera espantarlos, pero sí el pellejo, ¿no? Hay que poner el cuero por los niños y por las niñas. Pero si somos muchos, nos toca de menos palos, se los juro. Maestra, ¿me permite las siguientes diapositivas? Nada, pues hay que trabajarle, hay que estudiar, hay que hacer comunidad. Yo creo que esa es la clave, hay que hacer comunidad. No siempre las instituciones van a hacer su chamba. Entonces, creo que siempre, siempre, y México ha sido un ejemplo clarísimo desde hace muchos años, ¿no? La fuerza de los mexicanos está en su sociedad civil. Y yo creo que todos estos grandes cambios que ha habido, que yo los celebro, no son suficientes, claro, pero los pocos que hay, buenos, también hay, son por iniciativa de la sociedad civil, porque han ido empujando, porque han ido presionando. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General, ya se fue el nombre, pero de una vida libre de violencia para las mujeres, no fueron regalos de los congresos, fueron la suma de luchas y de actores importantes. Lagarde, que fue una de las impulsoras de estas leyes que protegen a las mujeres, Olimpia, muchas otras y otros, o sea, tienen nombres y apellidos. Y gracias a ellos tenemos legislaciones que nos ayudan mucho a luchar por los derechos, pero no fueron un regalo de las clases dominantes, fueron exigencias que ya no pudieron detener. Entonces hay que trabajar, hay que organizarse y hay que resistir, pero hay que también estudiar y trabajar mucho. Les comparto las fuentes de las que saqué algunos datos que yo considero que son como las básicas, que les recomiendo que se lean de entrada, los derechos del niño, y hay que cambiarle de nombre, ¿no? La Ley General de los Derechos de Niños y Adolescentes, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estas fuentes que les voy a compartir y si me lo permite la maestra, los voy a, junto con otros materiales de consulta, se los voy a poner en comentarios aquí en el video, ahorita que termine la sesión en vivo, se queda grabado en Facebook. Yo les voy a poner ahí una serie de documentos que yo considero son los básicos que tienen que tener, que tienen que leer para que, gracias maestra, para que podamos hacer frente a estas situaciones. Espero haber sido claro, espero no haberme enredado mucho, de verdad que es un tema que a mí me conmueve mucho. No, tuve unos casos horribles, de verdad. Me tocaron femis, me tocaron homicidios, me tocaron violaciones, me tocó tortura, trata en contra de niñas, niños y adolescentes. O sea, he visto de lo peorcito y sí te pega. La verdad que yo ya no quise seguir en el sistema porque ya me había yo cansado y sí te lastima. Hay que descansar un poco, de vez en cuando, para seguir en la lucha. Pero sí son temas bien complejos, bien duros. Les quería yo platicar algunos temas, algunos casos que tuve, pero me va a ganar el sentimiento. Es mejor, les platicamos más en corto después. Esos son mis contactos. Gracias, maestra. Me llamo Fernando Sánchez Sánchez. Es mi número celular, 243-114-9201. Sí, mi Facebook, Fer Sanz, también me encuentran en redes sociales. Y si tienen una duda, con toda confianza, contáctenme, escríbanme, llámenme y les espero resolverles sus dudas. Maestra, no sé si hay como ronda de preguntas y respuestas, no sé si la gente preguntó algo o Sí, justo es el momento para ese espacio. Acá tenemos algunos comentarios. Ya nos preguntaba
alguien que si vas a colocar las referencias, ya se colocaron, pueden regresar el video, hacer toma de Captura. captura de pantalla y poderlas revisar. Regidora de Educación San Martín Texmelucan, que está muy cerca de ti, dice, me he dado cuenta que los protocolos están desfasados de los procesos que se siguen en fiscalía. Sí, más bien no están desfasados. ¿Qué pasa? No están armonizados y aparte están desconectados. Pasa lo siguiente. La Fiscalía se rige sobre todo por el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal de su entidad, dependiendo del estado en el que te encuentres. Y aparte, tienen acuerdos también del Fiscal General de la República y de los estados emiten acuerdos que guían sus actuaciones, pero también tiene mucho que ver los criterios que tiene cada ministerio público, que híjole, cambian a tu ministerio público de confianza, llega otro y ya trae otros criterios. Lo cambian, trae otro y trae otros criterios. Y digamos que el Ministerio Público no conoce los protocolos que tienen en CEP, ni los que tenemos en DIF. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Por ejemplo, en DIF nos dicen o nos decían, no sé si ya lo habrán cambiado muy recientemente, que te llega una niña que dice que fue víctima de violencia, pásala con el psicólogo. Y ya cuando el psicólogo te diga, ya actúas. Y uno ingenuamente dice, ah, pues sí. Entonces pasa con el psicólogo te da un dictamen donde te dice, sí, la niña sufrió este tipo de violencia, puede ser sexual. Y tú ingenuamente vas con el Ministerio Público y le llevas el dictamen de tu psicólogo, te andan armando carpeta de investigación porque revictimizaste, porque el psicólogo del DIF no es el idóneo para hacer una valoración psicológica derivada de una violencia sexual a la niña. Entonces ya estás revictimizando ahí y te van a armar carpeta, ¿no? Entonces hay que saberle, ¿no? Porque eso te dicen en DIF, pero llegas a fiscalía y te paran en seco. Entonces sí, tiene toda la razón la regidora. Muchos protocolos, manuales, no van a estar armonizados con los de la otra institución. Y parece que es algo descabellado y sí, no tiene sentido. Hay que armonizar mucho y es una tarea bien tremenda porque yo veo a mis legisladores y digo, este compa, ¿qué va a saber de estos temas? Si nunca ha vivido, qué es entrar a una fiscalía en la mañana, salir en la mañana, pero de la mañana siguiente, del otro día. Si no ha vivido ese calvario, nuestros legisladores, ¿qué van a legislar en favor de niñas, niños, adolescentes si no conocen las problemáticas? Y votamos gente, híjoles. Entonces, ahí viene un gran problema, que para armonizar las legislaciones, pues tiene que haber legisladores, pues sí, que sí le sepan. De repente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación les acomodaba la plana cuando había controversias, ¿no? Entonces ya la Suprema, a través de una sentencia, le decía al Congreso, oye, Congreso, no manches, esta legislación local que tienes no está armonizada con esta legislación federal, armonízala, porque si no, ¿cómo garantizamos el acceso a la justicia? Con todo respeto para las personas seguidoras de la Cuarta Transformación, pero nuestros jueces del bienestar, quién sabe si tengan esa capacidad. Yo soy de izquierda, yo antes que nada soy de izquierda, pero yo soy marxista-leninista. Y sí, he colaborado con la Cuarta T y lo voy a seguir haciendo cuando sea necesario y cuando hayan las condiciones y cuando pues, la motivación del objetivo es el correcto, ¿no? Pero también hay muchas críticas que hacer. Entonces, híjoles, pues cada vez tenemos un reto más cañón, pero mientras no arreglemos eso, hay que estudiarle, hay que saberle y hay que preguntar para ver si lo que me dice mi protocolo no me va a meter en broncas cuando yo pase a otra instancia, ¿no? Pero sí, tiene toda la razón la regidora, le entiendo, y es complejo, pero se puede solventar. Ya uno sabiéndole con la experiencia, ya uno se va acomodando. Mira, qué bueno, porque Guillermo Hernández dice exactamente lo mismo. Y todavía es un reto mayor empatar con, perdón, sí, acá, con lo que cada estado maneja en los protocolos, como en el caso de Jalisco con Recrea y lo que cada inspector de zona interpreta.
Entonces, pareciera que no basta con tener nuestros espacios, y nuestros protocolos, sino cómo les damos lectura, cómo les damos interpretación y cómo los hacemos que por lo menos en función de la detección y actuación como docentes, tenga, sea útil, sirva para algo y genere oportunidad de que esas víctimas tengan justicia, ¿no? Dice, en caso de que hayas documentado, ¿nos podrías hablar de tu ruta integral de atenciones? ¿Conoces eso? Sí, claro. Bueno, si me equivoco, me corrigen, pero digamos que te llega una víctima, un niño o niña adolescente, víctima de violencia. Sí tienes que activar una serie de protocolos o de acciones para protegerla. Y es bien básico. Lo voy a platicar un poquito desde mi práctica y después la trato de encauzar a lo que son los docentes, porque ahí cambia. Por ejemplo, a mí me llega a mis oficinas o por reporte, por noticia, me entero de que hay un niño, niña adolescente violentado o violentada. Al hacer el acercamiento o el contacto, tienes que identificar ciertos factores, sobre todo su estado físico. Si es evidente alguna lesión, atención médica. No hay que esperar. Atención médica, dependiendo del grado de lesión que tenga. Te la llevas al hospital. En el hospital también es una bronca porque luego no te quieren recibir niños ni adolescentes si no van acompañados de sus familiares. Y ahí te echas una bronca con el personal. También hay que tener carácter, ¿no? Porque de repente sí está complejo. Y hay que garantizar la atención médica, buscar algún lugar donde le brinden atención médica. Después de eso ya empieza a valorar otra serie de actividades y, por ejemplo, a lo mejor no tiene una lesión evidente, pero sí está muy alterado emocionalmente. No deja de llorar, tiene un comportamiento errático, se resiste a la interacción con tensión emocional. Si puedes, lo trasladas con algún psicólogo o alguna psicóloga para que le dé contención únicamente. No es para una valoración, es contención. O si le sabes, primeros auxilios psicológicos. Creo que ahora todos los funcionarios tendríamos que saber primeros auxilios psicológicos y brindar esa contención emocional. Ya posteriormente ya empiezas, digamos, con el papeleo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Quiénes son tus papás? ¿Dónde vives? Sí, eso es como una atención integral, que es la atención integral como de urgencia. Es la primera, dependiendo del escenario con el que te vas a encontrar. Puede que te llegue un niño, y me pasó así literal, que un niño llegó, tocó mi puerta y me dijo, soy un niño migrante, vengo de Honduras, hace unos días asaltaron el camión en el que viajaba, todos corrimos y estoy perdido. Con toda la calma y la serenidad del mundo y tú te quedas así, ¿quieres comer algo? Sí, tengo hambre, vamos a comer, ¿no? Así, así, humano, sencillo. ¿Qué necesitas? Y escucharlos, escuchar a los niños. Como adultos siempre queremos tener la razón y a veces es que el niño dice, tengo hambre. No, 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 te voy a tomar tu declaración. Pues no, hay que escucharlo, ¿no? Eso te va a dar mucha pauta. ¿Qué quiere el niño? Me acuerdo de unos niños, igual me lo reportaron los policías. Eran las 3 de la mañana y el niño estaba durmiendo en un parque. Y ya pues nos lo llevamos a la oficina. En ese entonces no teníamos tanta infraestructura, ¿no? Nuestras oficinas de gobierno. Y el niño no dejaba de llorar, no dejaba de llorar, y yo intentando contactar a autoridades, a su familia en el teléfono, y el niño llora y llora. Teníamos unos rompecabezas del Chavo del Ocho que ni me gusta, pero ahí los teníamos. Ya, y mis compañeras estaban ahí con el niño y no lo podían calmar. Que agarro el rompecabezas y que se lo pongo, digo, vamos a armarlo. Y que se pone a armarlo conmigo y que se calma. Así, ¿no? Como, o sea, ahí también uno como que va, digo, los maestros son excelentes en eso, ¿no? Son maestros por eso, son especialistas en entender a los niños, ¿no? Yo como abogado no tenía tanta esa práctica, ¿no? Pero uno va desarrollando herramientas durante el proceso y ya en el juego es de, ¿y cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? ¿Y por qué estabas durmiendo y a poco no tenías frío? Y ya te van contando la historia. Que si lo sientas en tu escritorio y le preguntas como judicial,
no te van a contar nada, ¿no? Entonces, una ruta integral es eso, es integral, se va a componer tanto de distintas acciones como de distintos actores y distintas instituciones. Puede llegar un niño que tú lo recibes por un tema de violencia, lo atiendes el caso y en el transcurso del procedimiento te vas dando cuenta que su familia no tiene acceso a seguridad social, no tiene acceso a pensiones, no tiene acceso a programas, pero son sujetos que pueden tener acceso, tienen las características que los programas sociales piden y entonces los vas canalizando. Como sistema municipal DIF tienes muchas herramientas y mándenlos al DIF, pregunten en el DIF de verdad. Y eso es urgente, tienen que hacerse un directorio de todas las instancias que componen su entorno y ver qué ofrecen y qué requisitos piden. Me llega una señora, es un tema diferente, pero creo que ejemplifica. Me llega una adulta mayor, pidiéndome una terapia física por cáncer. Y yo así como, caray, pues una quimio, ¿no? No, 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 yo quiero una terapia. Y le hablo a mi fisioterapia y digo, oye, ¿a poco a los pacientes de cáncer les dan terapias? Sí, es una terapia oncológica. Ah, pues la canalizo con mi fisio. Yo no sabía, a pesar de que era el director del DIF, ¿no? Sí, a los pacientes que tienen cáncer también, los fisioterapeutas tienen ahí algo que se encarga de ellos. Y ya la señora ya estaba grande, ¿no? Y digo, ¿qué edad tiene usted? No, pues 60 años. Ah, digo, ¿ya tiene su despensa? ¿A poco aquí dan despensas? Señora, hay un programa alimentario para adultos mayores de 60 a 65. ¿Tiene sus papeles? Sí. ¿Cuándo me los trae? No, pues ya total que fuimos a traerlos a su casa. Su acta de nacimiento estaba mal. Si su acta de nacimiento está mal, no puede ingresar a programas sociales. Se la paso a mi jurídico, corrígele su acta para que la podamos meter a los programas. Entonces, eso es una visión integral. Te llega una persona por un tema, pero tú tienes que tener la capacidad de ver de qué otras formas la puedes ayudar de manera integral y cómo la canalizas a otras áreas, ¿no? Y así miles de casos. Entonces es una cuestión integral, ¿no? Que de repente parece que es de sentido común, pero si no conoces tus instancias y lo que hacen, no la vas a poder canalizar. Y eso es muy general, pero en tema victimológico, hay también sus procedimientos. Les recomiendo que se lean, y yo sé que da hueva, pero la Ley General de Atención a Víctimas o la estatal y también la Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene esos protocolos y aunque no nos vayamos a dedicar a atender víctimas ni a pertenecer a la CEAVI, te va dando pauta de cómo puedes atender una víctima. Y algo súper importante es eso, la escucha activa. Nadie te va a decir mejor cómo ayudar que la víctima. La víctima sabe qué necesita. Va a haber muchas cosas que no, pero lo más medular lo sabe ella. Y a nosotros es de, voy a dar una despensa, y te voy a dar un programa, y te voy a dar esto, y te voy a dar esto. A lo mejor la víctima quiere otra cosa. También eso es importantísimo. A lo mejor lo que la víctima quiere, para ti no es importante, pero para ella es súper importante. Y se tiene, no es que a fuerza lo vayamos a hacer porque a veces hay cosas imposibles, pero si está dentro de lo sensato y lo posible, hay que hacerlo. Porque a veces estas son cosas simbólicas, que también la ley ya lo prevé. Ya existen cuestiones simbólicas que se tienen que hacer a favor de las víctimas, ¿no? Lo más trascendente, disculpas públicas, hasta monumentos a la memoria, ¿no? Pero la atención a víctimas, la atención victimológica, de verdad que es apasionante y si es técnica, de repente puede ser muy técnica, pero sí hay que conocerla. Pero sí una cuestión integral sería eso. Como maestro, ¿qué puedes hacer? Ayudar a los padres, a las familias, a las redes de apoyo o incluso a los niños mismos a canalizar los espacios, ¿no? Donde los puedan ayudar. De repente hay veces que los temas de conducta también de manera integral se pueden abordar con otras actividades lúdicas, ¿no? De repente deportes, ¿no? Cuestiones artísticas. Entonces, hay que saber en tu municipio qué instancias públicas o de la sociedad civil brindan estos espacios, porque a veces lo que los niños también necesitamos o necesitan son espacios, son comunidades. Si lo metes a un equipo de fútbol, tiene una comunidad ahí, tiene redes de apoyo y son factores de protección. Espero haber más o menos contestado esa duda. Sí, te agradezco muchísimo. Nada más, por último, están conversando y comunicando algunas cosas, pero como docentes,
parece ser que tenemos prohibido sacar de las escuelas a las niñas, niños y llevarlos al hospital, aun cuando estamos Sí, viendo una situación de riesgo, ¿no? Y es bien esto complejo. Es es bien muy, complejo ese tema porque sí, o sea, los lineamientos internos dicen que no puedes, pues creo que hasta te limita mucho temas hasta de primeros auxilios, ¿no? Pero, por ejemplo, y ese tema me lo han platicado mucho en las escuelas cuando íbamos a dar charlas, conferencias. Pero si estás viendo que el alumno, si no recibe una atención inmediata, pues puede perder la vida. Nos estoy hablando de una contusión, de una hemorragia, y ahí no tienes los elementos para brindarle la atención inmediata, lo tienes que mover. Tiene que llegar la ambulancia y alguien de la escuela se va a tener que ir con el niño. Porque todo nos va a pasar. O sea, si no haces nada, se te va a ir el mundo encima. Yo les digo a los maestros, y eso es algo que yo personalmente en la práctica profesional, como servidor público de atención a víctimas, también estamos limitados a hacer ciertas cosas, pero hay que tener criterio. Y hay una frase de Couture, de estos grandes maestros del derecho, que dice, cuando encuentres contradicción entre la justicia y el derecho, opta por la justicia. Y eso no va a ser fácil, va a haber consecuencias, pero hay que ver si las enfrentamos. y priorizar No, el bien superior de las infancias, adolescencias, ¿no? claro, y claro, te van a regañar y a lo mejor te vas a generar problemas, pero hay que hacer lo correcto. Y ya cuando les quieran hacer algún procedimiento, pues ahí me buscan, ¿verdad? Hay Sí, formas de claro. protegerse, hay formas de protegerse, sí, sin duda, ¿no? Vimos apenas este tema de este profesor del norte, ¿no? Que por omisión lo querían condenar por la muerte de un niño, ¿no? Lo mismo puede pasar si no haces nada, o sea, si tú teniendo el deber y la obligación de cuidar la vida de un niño que está a tu cargo, no lo haces por seguir un protocolo interno de la SEP, los papás les va a valer y te van a iniciar carpeta por omisión. Y mi experiencia, ¿qué hay de todo? No hay de todo, por ejemplo. Me ha tocado ver, y porque es la otra parte también hablando de la violencia sexual, me ha tocado conocer casos de profesores hombres que violentan alumnas. ¿Y cómo es que en esos casos sí los protegen, los cambian de escuela nada más y después hasta regresan a la misma institución, los hacen directores, que es un caso que pasa aquí en Izúcar de Matamoros, y cómo estos maestros no les hacen nada, ¿no? Hay un caso bien emblemático, hay varios casos emblemáticos aquí en un municipio donde profesores de una preparatoria, años después, dejan a sus esposas y se juntan con exalumnas. Eso es porque desde antes ya había relaciones ahí, ¿no? Y estos profesores pues ahí viven como si nada, ¿no? Siguen dando clases. ¿Cómo es que ahí sí hay esta protección por parte de las autoridades educativas? Pero hay otros donde no, donde abandonan al docente. O sea, pareciera que lo protegen cuando hay maldad, cuando hacen algo malo, pero cuando hicieron algo que no era su culpa, los abandonan. Y tiene mucho que ver con la colusión patriarcal, ¿no? Claro, por Entre supuesto, machos se cuidan. en eso estaba pensando, en el pacto patriarcal, que, que no solo entre hombres, sino también nosotras a veces lo que hacemos es proteger. Mira, vamos a ir cerrando por acá. Te agradezco muchísimo la charla. Nada más vamos a hacer los anuncios pertinentes para la próxima semana. No sé, María Aurora, si quieres iniciar o lo comparto yo. Bueno. Sí, claro, por favor, compártelo. Como les dijimos al inicio de esta charla, somos Educaréis, un programa que pretende generar comunidades de aprendizaje con docentes desde nivel inicial hasta educación media superior. Tenemos diferentes canales para compartir con ustedes materiales, información, cursos, programas, planes de trabajo para el aula. Estamos en Telegram,
Facebook, Instagram, YouTube, donde pueden encontrar todos los webinars que llevamos. Ya son más de 150. Estamos en TikTok, tenemos nuestro correo Gmail y una página de Google. Y la próxima semana seguiremos con este tema. Ahora se hablará de la condición de imprescriptibles, los casos de violencia sexual contra menores de edad. Tendremos a la licenciada Amalia Ojeda Sosa el próximo miércoles. También esto que está sucediendo porque antes decían que prescribían y las personas que habían sido violentadas no tenían oportunidad de denunciar después de cierto tiempo. Actualmente se está pugnando, ya se está también generando a nivel Ciudad de México y otros estados que estos casos no prescriban aun cuando haya pasado mucho tiempo, porque se entiende que las niñeces pueden tardar mucho, mucho tiempo en tener valor, tener el proceso de estas situaciones que han sido lastimosas en sus vidas. Pues gracias Fernando por estar acá. ¿Algo que quieras agregar Nada, para pues agradecer la iniciativa que lleva, maestra, de verdad que es un espacio muy necesario. Sigan con este trabajo que están realizando. Y pues yo a su disposición, a sus órdenes, también a la disposición de tu auditorio. Ya compartí mi contacto en el video. Cualquier cosa estamos para servirles. Aplaudo el esfuerzo que están haciendo y ojalá continúen mucho, mucho tiempo más. Gracias, claro que sí. Pues vamos a cerrar la transmisión en Facebook. Hasta la próxima.